Buenos días, bienvenidos a la primera jornada que organiza Montepino en colaboración con WIRES, Asociación de Mujeres del Real Estate. Vamos a disfrutar esta mañana hablando de la logística del futuro. Hablaremos de las necesidades que nos surgen diariamente y de los retos que afrontamos en el sector, ya sea por las demandas de los inquilinos o por la propia evolución del mercado. Pero antes de esto vamos a ver un vídeo para enseñaros un poquito de lo que es Montepino. Bienvenidos a Montepino. Aquí, en nuestras oficinas de Zaragoza, es donde se cimentan las ideas que nos convierten en el mayor desarrollador y gestor logístico especializado en proyectos llave en mano. Contamos con el mejor equipo técnico y de gestión especializado en logística en España, con todo el proceso interiorizado e integrado in-house. Un equipo multidisciplinar compuesto por arquitectos, ingenieros, diseñadores, jefes de obra, que supera los 600 trabajadores entre empleos directos e indirectos. Esto nos permite poner en el mercado plataformas logísticas muy sofisticadas tecnológicamente. Hoy día la actividad de los operadores es flexible y cambia de un día para otro. Por tanto, esos edificios tienen que estar preparados para cualquier modificación. Y en plazos muy ajustados de hasta 9 meses, desde la concepción del proyecto hasta la entrega del mismo. La identidad de Montepino consiste en desarrollar y gestionar espacios sostenibles y adaptables para las actividades de los operadores, creando además un impacto positivo en salud y bienestar. Nuestras plataformas están edificadas para responder a los retos de hoy en día, realizando proyectos logísticos visionarios ubicados estratégicamente y adaptados al confort, digitalización, automatización y robotización de los inmuebles. Montepino es un sueño que hoy se traduce en más de 1 millón de metros cuadrados y que seguirá creciendo para ofrecer la mejor solución logística para las empresas. Bueno, pues después de esta introducción no me cabe duda que hablaremos de las últimas tendencias del sector y veremos cómo la innovación tecnológica y sostenible son las claves del desarrollo. Y sin más os voy a presentar a los ponentes. Aquí tengo a Begoña Crespo, buenos días. Begoña tiene más de 20 años de experiencia y más de 13 en CBRE. Está especializada en gestión de clientes del mercado industrial y logístico desde hace 7 años. Su relación con diferentes actores del mercado logístico le permite tener una visión que completa muy bien el panel de ponentes de hoy. También tenemos a Carmen Reviriego, buenos días, es responsable de Crossbay España, con 17 años de experiencia en el real estate, en el ámbito nacional e internacional, y que nos va a permitir conocer de primera mano una comparativa del mercado español con el internacional. También tenemos a Sofía Moraga, buenos días. Ella es gerente de desarrollo de negocio de XPO Logistics Europa. Es ingeniera industrial y lleva años liderando proyectos durante el ciclo completo de venta, por lo que estoy segura que esta mañana nos va a desgranar cuáles son los retos a los que se enfrentan en la actualidad los operadores logísticos. También no voy a faltar mi compañero David Romera, responsable de inversión y gestión de activos en Montepino, desde hace 3 años y con un aval de 25 años de experiencia en el sector y en el mercado inmobiliario. Estoy segura de que nos va a dar las claves muy interesantes de cómo hacer los activos atractivos y eficientes. Y al final está Luis Cabrera, que es un director de Energía, Sostenibilidad y Movilidad de CBRE, ingeniero agrónomo y antropólogo con más de 20 años de experiencia en el sector de energía. Y seguro que durante esta jornada nos aclarará los objetivos de las empresas, administraciones y sociedades en su conjunto
la sostenibilidad y la eficacia energética y el compromiso medioambiental. Y por último, tenemos el placer de contar con Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla y La Mancha, que ha podido hacernos un hueco en su apretada agenda para aportarnos datos interesantes de cómo la logística es un sector motor nacional y sobre todo en comunidades como Castilla y La Mancha, donde su situación geográfica, el desarrollo de esta industria es clave. Seguro que además, con su dilatada experiencia en gestión de empresas e internacionalización, nos va a proporcionar un plus a la hora de hablar de este tema. Y ya sin más, empiezo contigo, Begoña. Begoña, como directora de Industrial y Logística de CBRE y como introducción a la jornada, ¿cómo está siendo la evolución del mercado logístico en esta década de los años 20? ¿Está creciendo la contratación de la superficie logística? Suena bonito, la de los años 20, es como los dorados años 20, ¿no? Es los años 20 de la hemologística. Yo creo que esta década empieza con algo para mí fundamental, y es que ya no hablamos de naves logísticas, hablamos de espacios logísticos, y eso significa que tenemos naves y espacios donde hay hasta 1.000, 2.000 y en épocas punteras más de 2.500 empleados, con lo cual las necesidades son distintas. Hablamos de que hace falta baterías, hay mucha zona wellness, hay mucha preocupación por lo que necesitan los empleados, y eso hace que todo haya un poco evolucionado. Evidentemente no todo es e-commerce, que parece que es como de lo único que se habla. Hay empresas farmacéuticas, hay industria, hay retailers, hay supermercados, pero yo creo que lo que es innegable y todos estamos de acuerdo es que la omnicanalidad y el e-commerce es lo que ha hecho que esto despegue y tenga este crecimiento, toda la parte inmologística, tanto inmobiliaria como logística. Internet nos ha hecho impacientes a todos y eso significa que todo tiene que ir más rápido y además hay un grado de penetración. ¿No se oye? No. ¿Ahora? Ahora sí. El grado de penetración que ha habido que tenemos ahora mismo en España, hablamos de que con respecto al total del comercio, el comercio online estamos en el 7%, la media de Europa está en el 17%, no sé si vamos a llegar al 17, al 20 o al 15, pero sí sé que la tendencia es esta y que queda mucho por recorrer. Y hasta, yo creo que mi padre, que nunca ha comprado más que un billete de tren, pues en pandemia ha comprado zapatillas y ha comprado ropa por internet, eso me parecía inaudito, sin preguntarme. Entonces, las cifras son esas, la tendencia es la que es, y en cuanto a volúmenes de contratación que me preguntabas, el principio de año ha sido bueno, esperamos un final de año interesante, con cifras en volúmenes de inversión récord de 2.000 millones de euros, donde la operación de Montepino tiene un peso importante también. Y a nivel de contratación, no todo es zona centro y Cataluña, que parece que solo se habla, pero sí que es cierto que son las cifras más significativas. En zona centro esperamos cerrar en torno a los 750.000 metros cuadrados de contratación, Cataluña más de 550.000 y luego tenemos una actividad intensa en la zona de Levante y también en Zaragoza. Entonces, yo creo que es una tendencia que ha llegado no para irse mañana, no es una tendencia de moda y los fundamentales están ahí. Entonces, hay demanda, hay recorrido y hay capital interesado, sí. ¿Y qué necesidades, qué demandas tiene el inquilino en la actualidad? Nosotros hablamos de inquilinos como ocupantes. Hay una parte buena de la globalización, a veces no nos gusta tanto, pero otras sí, y es que los ocupantes tienen estrategias comunes. En CBRE hicimos una encuesta a 100 ocupantes con presencia en Europa, para entender un poco, oye, cuál es tu estrategia, cuáles son tus retos, qué te planteas o qué te preocupa. Y eran ocupantes de todo tipo. Había industria, había supermercados, había relacionados con el e-commerce, habría 3PLs. Y lo que buscan, y yo creo que ahora Sofía nos lo confirmará, pero lo que buscan son siempre buenas ubicaciones, buenos accesos a las principales vías de comunicación, corredores. Calidad de los inmuebles, ya no, como decía al principio, los inmuebles son otra cosa, entonces no vale cualquier instalación. Fuerza laboral, capacidad de empleabilidad, porque emplean a mucha gente, y una palabra que luego Luis profundizará de sostenibilidad. Ya no es una palabra para poner en un panfleto, sino que realmente es algo de impacto y que tienen que tener en cuenta. Eso es lo que buscan, pero tienen muchos retos y tienen dificultades. Hay una dificultad importante desde el punto de vista inmobiliario, que son los costes, que es todo el coste de la cadena de construcción, desde el coste de suelo, costes de construcción, costes de financiación, si es un promotor que está construyendo a riesgo o incluso el propio ocupante que construye para sí mismo.
Hay una preocupación en los costes de la logística, en transporte, seguimiento de flotas, combustible. Hay una preocupación en la gestión interna de las instalaciones, cada vez hay más robótica y más sistemas de picking y inteligencia artificial y que eficientan los procesos. Y la última, que todavía es un poco incógnita, pero que Carmen nos va a explicar mejor, yo creo que es la logística urbana. No está solucionado todavía, pero es evidente que hace falta una respuesta. Y les preocupa la flexibilidad. Yo creo que ahora, después de este año que hemos pasado, todos han visto en un momento dado que no tenían a lo mejor suficiente espacio para almacenar más o que no necesitaban flexibilidad en los contratos para una punta. Y eso yo creo que también habrá que darle una vuelta. Al final hay rigidez en las instalaciones, en los contratos, que les imposibilita la operativa. Muchas gracias. Carmen, desde tu experiencia en la gestión de activos, ¿ha cambiado esta situación la forma de hacer logística? ¿Así? ¿Mejor? ¿O? Se te oye bien. No te hace ¿Perfecto? falta. Pues sin duda, como dices, la pandemia ha acelerado el crecimiento del comercio electrónico de una forma exponencial. Hablaba ahora Begoña de que tenemos en España un 7%. Previo a COVID era el 4% versus el 17% de los países europeos. Entonces, sí, la pandemia ha cambiado, se ha convertido en el crecimiento del comercio electrónico. Esto ya es una tendencia, no ha sido coyuntural, ha venido para quedarse. Y al final esto afecta obviamente en la forma de hacer la logística, en todas sus vertientes, y una de ellas es, pues, tienes que llegar y tienes que llegar el primero. Esa necesidad de inmediatez que se nos ha trasladado cuando vas a comprar el mismo producto en igualdad de condiciones en 2 páginas web, por ejemplo, o incluso sin igualdad de condiciones, con un pequeño incremento de precio, eliges la que te la va a entregar esta tarde en lugar del lunes por la tarde. ¿Lo necesitas? No, pero quieres que te llegue hoy. Entonces, esa necesidad de satisfacer, como hablaba Begoña, y cómo afecta, para mí la respuesta es en la entrega de la última milla. ¿Caminamos entonces hacia la digitalización del proceso? Pues sin duda, sin duda. Vamos hacia la digitalización, y va la digitalización en 3 vertientes, ¿no? La digitalización desde el punto de vista del consumidor, desde el punto de vista del retailer vendedor y desde el punto de vista del transporte y del operador logístico. En el consumidor yo creo que es algo que ya está totalmente consolidado. Todo el mundo tiene un dispositivo, un teléfono, un ordenador desde el que se pueden hacer todas las compras. El otro día leía, y además me sorprendió porque el volumen de compras que se hacían por teléfono, utilizando el móvil, era un 54% versus el 39% del ordenador, y yo pensaba que había más diferencia y que todos comprábamos directamente desde el móvil. Entonces, yo creo que en el consumidor es un hecho que se puede comprar cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier lugar. Una anécdota que me hizo, que en su momento pre-COVID me sorprendió, y ahora yo no pongo la mano en el fuego porque no vaya a hacerlo, era una compañera de trabajo me comentaba que tenía una cena y entonces tenía unas velas y no tenía mechero, y lo pidió, pues, un globo. Claro, yo dije, hombre, pero baja, no sé, un supermercado, una tienda de conveniencia, no sé, me sorprendió muchísimo. Bueno, pues eso es un ejemplo de que puedes comprar cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier lugar con el dispositivo. Por lo tanto, sí vamos a la digitalización y el consumidor está consolidado. En la parte del vendedor retailer, obviamente también está consolidado, y yo creo que donde está el reto, y que me parece fascinante, y muchos operadores logísticos obviamente ya lo tienen desarrollado, pero hablando con diferentes operadores, cómo están desarrollando sus sistemas, cómo están desarrollando los sistemas de, pues eso, una gestión, y aquí Sofía nos podrá dar mucha más luz, pero sus sistemas de gestión de inventarios. Obviamente ya no vemos albaranes, está todo digitalizado. Para los transportistas, cómo están desarrollando esos sistemas de gestión de rutas mucho más eficientes, pues para hacer mucho más eficiente el proceso de entrega también, comentando con un operador.
el coste que supone una entrega fallida de un paquete es de 0,80 para el operador, por lo tanto hay que hacer unas rutas mucho más eficientes, incluso acordando las entregas con los consumidores finales. En resumen, digitalización muy necesaria para que toda la cadena de suministro funcione como una máquina bien engrasada y que satisfaga la entrega inmediata y evitando ineficiencias de todo el proceso. ¿Y cómo ves a España en comparación con el mercado internacional en este tema de digitalización? Bueno, pues revisando, no revisando, sino viendo unos datos del Shopping Index de Salesforce, hablaba del crecimiento comparando primer Q 2020, primer Q 2021, del crecimiento del comercio electrónico. España estaba en un 64% versus el 56% del resto del global. Aquí se analizaba el patrón de consumo de 1.000 compradores online, de 1.000 millones de compradores online. Y España estaba pues, por encima de la media, y había países como Italia, que estaban en el 79%, y UK creo que en el 91%, por lo tanto España está en pleno crecimiento para alcanzar la media europea, que hablábamos del 17%. Y aquí, como comentaba anteriormente, para satisfacer esa demanda o la entrega de última milla, yo creo que es muy necesario la dotación de espacios logísticos, no naves logísticas, espacios logísticos, muy eficientes y muy cerca de las ciudades, en un radio de 15-20 kilómetros. Es cierto que el last mile de otros países europeos no se puede extrapolar de París, Londres, no se puede extrapolar a España, pero yo aquí considero que es necesaria una dotación de naves logísticas de 3.000, 6.000, 10.000 metros en un radio de 15-20 kilómetros en el centro de las ciudades, con muy buenos accesos y que garanticen esa entrega inmediata. El problema es que no existe y por lo tanto hay que crearlo, y hay que crearlo a través o bien de desarrollo o a través de reposicionamiento de activos debido a la obsolescencia que tenemos aquí en el parque logístico. Pues muchas gracias. Sofía, ¿qué busca el operador logístico? ¿Qué retos tenéis actualmente? Buenos días. ¿Se me escucha? No, yo creo que no. Ahora. Sí, Buenos días. Gracias. Yo creo que ya se escucha. Gracias. Bueno, pues un poco en línea con lo que comentaban tanto Carmen como Begoña, está claro que los últimos 7-8 años ha habido un cambio muy importante en el mundo logístico, ¿no? La logística siempre se ha entendido como algo enfocado simplemente al almacenaje de producto, siendo los almacenes pues eso, lugares donde el producto quedaba almacenado y bueno, no tenía mucho más aporte de valor. Sí que es cierto que en los últimos años, y especialmente impulsado por la pandemia, ¿no? Que bueno, nos ha puesto a todos los que trabajamos en la cadena de suministro al límite, pues los almacenes han cambiado radicalmente, ¿no? Ya no son almacenes, sino que son, lo llamamos antes espacios logísticos, nosotros ya casi los denominamos tiendas online, y ha cambiado la necesidad de los almacenes que necesitamos, ¿no? Efectivamente necesitamos almacenes cerca de los principales núcleos de población, necesitamos que estén bien conectados con las principales vías de comunicación, pero sobre todo lo que necesitamos es flexibilidad. Flexibilidad, puesto que los almacenes de e-commerce podemos llegar a triplicar la producción que tenemos en una época estándar. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues que podemos llegar a triplicar la plantilla. Para eso necesitamos áreas sociales adecuadas a esa masa laboral que vamos a incrementar. Necesitamos que los empleados estén cómodos independientemente de que hoy vengan 10, 300 o 1.000 a trabajar, que tengan espacios suficientes de aparcamiento, por ejemplo, ¿no? Y que esa nave, como se comentaba en el vídeo antes, ¿no? Sea flexible, sea adaptable y escalable a esas necesidades que tienen nuestros clientes, sin perder de vista, por supuesto, temas como la seguridad o la sostenibilidad, ¿no? Que ya no es, como decía Bego, bueno, pues algo que pones ahí publicitario, ¿no? Realmente necesitamos que las naves sean sostenibles. Con respecto a esa masa laboral, ¿no? Que nosotros tenemos los últimos años, pues por daros algunas cifras, solo en Castilla-La Mancha en 2020
2021 hemos contratado 1.000 personas, este año esperamos contratar otras 600 personas, ya hemos abierto 3 centros y esperamos abrir otros 2 centros adicionalmente hasta final de año. Entonces, bueno, eso es un poco lo que buscamos los operadores logísticos, flexibilidad, escalabilidad. Y en cuanto a retos, ¿no?, que nos podemos encontrar, nuestro reto principal es acompañar al cliente. Al final, la logística es el músculo, ¿no?, operativo que acompaña a esa política comercial de nuestro cliente. Desde XPO lo hacemos a través de una logística positiva, escalable y amigable, ¿no?, si me permitís la expresión, basándonos en innovación, digitalización y automatización, pero también con un foco muy importante en el tema de las personas. Nosotros lo que nos encontramos es dificultad a la hora de alinear los plazos de construcción con los proyectos que los clientes nos demandan, ¿no? Los plazos que podemos estar hablando pueden ir de 4 meses a 15 meses de proyecto, si hablamos de algún tipo de automatización. Y bueno, pues en general no hay mucho proyecto a riesgo que cumpla con las características de los operadores, ¿no? Entonces necesitamos que se apueste por proyectos a riesgo y necesitamos que exista ese mix entre proyectos llave en mano y proyectos actualmente construidos que cumplan con las características que necesitamos, ¿no? Y quizá no ese stock de naves pues, que están un poco obsoletas para las necesidades de ahora. Y nosotros, bueno, como XPO, pues sí que es verdad que hemos encontrado en Montepino un aliado que entiende no solo nuestras necesidades, sino también las de nuestros clientes. Y algo muy importante que es la capacitación técnica. Es verdad que los clientes cada vez más demandan altos estándares de calidad, de seguridad, requisitos técnicos, y Montepino en ese sentido pues, para nosotros es un partner clave que nos acompaña a lo largo de los proyectos con los clientes. Muchas gracias. Nada. David, la inversión en el sector es paralela a este crecimiento de la actividad que comentaban Begoña, Carmen y Sofía. Sí, realmente va en paralelo, incluso un poco por delante. La verdad es que el apetito inversor, con la cifra que estaba comentando Begoña, de previsión para este año de una cifra récord de 2.000 millones, pero que no es solo una cifra puntual que se vaya a dar este año, es una tendencia que se está viendo estos últimos años y que claramente va a seguir en los próximos. Se está viendo que hay mucho movimiento de capital de los grandes fondos que tradicionalmente invertían en centros comerciales, oficinas, hoteles, que no solo por la pandemia, pero la pandemia sí que ha puesto de manifiesto la importancia del sector logístico. Como hablaban, antes era percibido o bien era percibido como un conjunto de naves y unos camiones que iban por la carretera, y eso para la mayoría de la gente era lo que significaba el sector logístico. Ahora mismo ya son unos inmuebles que, como decía Sofía, son más tiendas online que inmuebles. La mayoría de los operadores con los que trabajamos, almacenes que les arrendamos, almacenamiento se hace poco ya. O sea, es más un movimiento de mercancía que se desconsolida y se consolida y se prepara en los vehículos para repartir a la casa de todos nosotros, que seguro que compramos online. Y el almacenaje es muy escaso. Es verdad que en el COVID ha sido un problema ese stock tan ajustado que han tenido todos los operadores, y a lo mejor es algo que también, bueno, pues sí que ha hecho replantearse. Pero la logística de almacenaje, tener un producto durante meses que se perciba el inmueble como un coste, es algo que está desapareciendo. El e-commerce, claramente, es uno de los factores fundamentales para este cambio. Como decía Carmen, ha habido un gran salto con la pandemia, pero es verdad que la gente que ha empezado a comprar es un hábito que ya adquiere. Cuando esto acabe, por supuesto, volveremos a comprar en tiendas, pero ya no de la misma manera. Ya una gran parte de lo que antes comprábamos en tiendas ya lo tendremos asumido como compra de e-commerce. Y sobre todo hablaban, el gap que tenemos, el diferencial todavía que tenemos con la media europea. Vale que nosotros tenemos unas características, puede que climáticas o sociales distintas, pero al final la diferencia es muy grande. Tendremos que estar, pues decían, la media está en el 17, no sé si llegamos al 17, pero pues el 14, el 15, algo así. Y todo ese aumento de superficie, ese incremento de ventas por Internet, claramente lo que necesita es una red de activos para poder distribuirlos. Los inversores, como decíamos,
se han dado cuenta de toda esta situación de mercado, que no solo son unos inmuebles y unos camiones, sino que hay mucho más detrás de todo ello. Y sobre todo han visto que es un sector que, ahora lo han visto con esta pandemia, pero que pase la situación que pase, que ahora nos hemos dado cuenta que cualquier cosa que no pensemos que pueda suceder puede pasar en los próximos años, es un sector clave, es un sector defensivo y que tiene que funcionar para que siga funcionando en nuestras vidas. Por eso es lo que decía, no es algo puntual el que estén invirtiendo en ello, sino que es una tendencia. Están cambiando claramente el porcentaje de sus carteras que tienen invertidas en logística. De hecho, hay ya fondos específicos de logística, que eso no existía hasta hace un par de años. ¿Y cómo se capta la atención del inversor? ¿Qué tipo de activos son atractivos para ellos? Lo primero, como decimos, que lo han estado contando ellas antes, hay una serie de necesidades que tienen los operadores, que contaba Sofía y Begoña, que todos los arrendatarios hay una serie de necesidades nuevas, que ya no les vale el inmueble tradicional. Tiene que ser un inmueble que, como decían, tiene que ser más flexible, pero flexible no solo a nivel estructural, sino a nivel contractual. Entonces, ¿qué buscan? Pues realmente buscan partners que sepan apreciar esto, que desarrollen, inviertan en inmuebles que puedan ser alquilados para los operadores y para las necesidades que van a tener en el futuro. Por supuesto, hay consideraciones que son clásicas como la localización, la calidad del arrendatario. La administración pública donde está ubicado es muy importante. De hecho, hoy tenemos aquí a Patricia, que nosotros, como ha dicho el vídeo, tenemos ahora mismo un portfolio de unos 1.000 millones de euros, de los cuales 700 o más de ellos están invertidos en Castilla-La Mancha. No es una casualidad. O sea, al final, que tengas una buena localización y una administración proclive a que eso se desarrolle, el inversor lo valora, le da valor al dinero que invierte, porque es una garantía para el arrendatario y para la continuidad del negocio, que al final es lo que tiene que mirar. Lo que sí está apareciendo como nuevo, sobre todo en el sector logístico, en otros sectores sí que es verdad que van más avanzados que nosotros en ese sentido, es todo el tema de sostenibilidad. Si bien vamos retrasados, es verdad que estamos corriendo mucho para ponernos al día, porque hasta hace pocos años ni siquiera se exigía que los edificios tuvieran un certificado. Luego se pasó con que tenga un certificado, un LEED o un BREEAM, pues ya cumplimos, somos sostenibles y ya esto es perfecto, pero ahora realmente estamos en un paso mucho más allá. Ya se mira más políticas de ESG, que ya no solo implica la sostenibilidad del edificio, sino la sostenibilidad de la actividad que hay, que como decía Sofía, haya unos espacios que sean, es la palabra, que sean amigables para los trabajadores. Si vemos alguno de los inmuebles que tiene una antigüedad tampoco muy grande, vamos a hablar de inmuebles de 15, 20 años, los espacios para los trabajadores realmente son, no quiero calificarlos, pero no pasarían ninguna inspección. Unos comedores sin ningún tipo de iluminación exterior, unos vestuarios, eso ya no es aceptable. No es aceptable por el operador, por el trabajador, por el inversor. Entonces, por eso decíamos que todos los inmuebles que no estén adaptados a estas nuevas necesidades están fuera de mercado. O sea, el que no se suba a este tren no es que vaya a tener menos beneficio en su negocio, su inversión vaya a ser algo menos rentable, es que está fuera del mercado. Esto no es un tema de moda ni una simple tendencia, es algo que además, como decimos, en logística lo bueno es que lo hemos visto porque otros sectores han ido más adelantados que nosotros, que es algo que viene para quedarse y cada vez con más exigencias. De hecho, no quiero seguir con esto porque me como el terreno de mi compañero, que él nos podrá explicar como especialista en este tema mucho más sobre ello. Pues Luis, ha hablado David un poco de sostenibilidad y de eso sabes mucho tú. ¿Qué se prioriza en la construcción y el funcionamiento de las plataformas en la actualidad? Sí, bueno, buenos días y gracias a Montepino, muchas gracias por la invitación, nos encanta estar aquí hablando de sostenibilidad. Es verdad que David, bueno, pues ya me ha dejado la alfombra preparada, muchas de las cuestiones las habéis anticipado, ¿no? El resto. Los que llevamos un montón de años trabajando en el campo de la sostenibilidad, vemos cómo ha cambiado la foto radicalmente. Yo diría que en los últimos 2-3 años, ¿no? Y esto lo percibimos en cuanto a que pues, nos han sentado en la mesa los mayores, ¿no? Si me permitís, ¿no? Pues hablar, todas las cuestiones de sostenibilidad y de estrategias ESG en las compañías
está pues, en el top management, está en la agenda de todos y a muchos de nuestros clientes nos decís que está en la primera página, ¿no? Es verdad que el sector industrial y logístico, pues digamos que se suma un poquito más tarde que otros sectores, como puede ser quizás el sector de oficinas, pero no mucho más. Y sí que es verdad que con una contribución que valoramos como muy importante, ¿no? Y me gustaría explicar esto y también para daros, o sea, la importancia que tenéis en las cuestiones que están pasando. Sin alargarlo mucho, el contexto en el que estamos es de regulación de la Unión Europea, que yo creo que es conocido por todos, son la reducción de los objetivos que tenemos marcados para la reducción de emisiones de CO2. Tenemos una gran parada en el 2030, donde en toda la Unión Europea se han tenido que reducir un 55% de emisiones de CO2 y hay compromisos para producir por encima de un 30% de energías renovables y conseguir por encima de un 30% de eficiencia energética, ¿no? Entonces, ¿qué peso tiene el sector logístico en esto? Muchísimo, y lo explico. Esto se ha regulado en España en una ley que salió hace 3 semanas, que es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Nos pone un montón de deberes a todos, la verdad, o sea, y lo vamos a notar, como promotores, las ingenierías, los usuarios, ¿no? El usuario final, ¿no? Cuando comentabais algo que hemos hecho todos, ¿no? De pedir un mechero que te lo traiga una persona, joder, qué huella de carbono tiene eso, ¿no? Eso que a lo mejor el consumidor o el ciudadano no se lo está planteando ahora, va a formar parte, igual que todo el tema de plásticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para conseguir esos objetivos, una de las cosas que hay que hacer en España clarísimamente, y que es sorprendente que no se haya hecho hasta ahora, yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta alguna vez, es producir energía renovable. Y ahí el sector logístico y en particular dentro del sector inmobiliario lo miramos, yo diría, no con esperanza, con alegría, porque sabemos la cantidad de proyectos que se están empezando a desarrollar y que eso está en las conversaciones, ¿no? Pues, no sé, lo hablaba con Marta hace un momento en la entrada, la gran cantidad de superficie disponible que por el momento no tiene mayor uso que, bueno, pues que cubrirla, ¿no? Que ya es mucho, pero que sí que se puede aprovechar para esa contribución de energía renovable que se tiene que hacer dentro de toda España, ¿no? Y eso tiene una importancia clave. Y luego cómo se están adaptando estándares que normalmente no estaban en el campo logístico industrial al sector logístico industrial, que tiene un peso importantísimo, ¿no? Me gustaría mencionar el transporte también. El transporte, la movilidad es responsable de entre el 30 y el 40% de las emisiones de CO2, no solo en España, sino esto es a nivel mundial. Todo lo que pasa en el transporte y esas estrategias de electrificación del transporte, apoyadas ahora por los fondos europeos, pues van a tener una importancia capital, ¿no? En algunos casos será electrificación, en otros casos será hidrógeno, o sea, lo que toque, ¿no? Los técnicos ya están o ya estamos haciendo nuestro trabajo en ese sentido. Entonces, ¿estamos en camino de hacer la logística mucho más sostenible? Bueno, clarísimamente, ¿no? Lo comentaba David, o sea, esto, y bueno, lo estáis comentando todos, ¿no? O sea, está en las mesas, pero no como conversación, sino haciendo cosas muy concretas que son proyectos al final, ¿no? Al final es, oye, esto que en esta estrategia ESG, ¿no? Que yo creo que es interesante mencionar que la es de medioambiental, ¿no? Social y de gobernanza, cómo se hace eso con los cumplimientos regulatorios que están cambiando mucho en la Unión Europea y en España en particular. Bueno, pues cómo esas estrategias de compañías y que los fondos de inversión piden, cómo se aterrizan de una manera consistente, ¿no? en los edificios, en los activos y desde luego en las naves. Y se están haciendo muchas cosas y yo creo que la coyuntura económica además del sector industrial logístico apoya mucho a que esa transición se produzca de manera muy rápida, incluso más rápida que en otros sectores. Bueno, está claro que la logística vive una auténtica revolución que ha cambiado los hábitos de la sociedad y, por tanto, las prioridades de la Administración. Patricia Franco, consejera de Castilla y La Mancha, una comunidad que, por estar en el centro de la península, despierta especial interés en este sector. ¿Habéis notado un mayor interés de las compañías por radicarse en vuestra comunidad? Bueno, pues muy buenos días a todos y, en primer lugar, muchísimas gracias
a Montepino y a Guaires por la invitación. La verdad que me siento una privilegiada de estar aquí escuchándoos a todos y cogiendo nota, ¿no?, para hacia dónde tenemos que seguir evolucionando en Castilla-La Mancha. Por supuesto, absolutamente hemos notado pues, una mayor demanda, un mayor interés en nuestra comunidad autónoma. Es verdad que habéis puesto de manifiesto que tenemos una ubicación privilegiada, que estamos en el centro de España, somos esa zona centro, ¿no?, a la que apuntaba Begoña, y eso nos ayuda también a acaparar parte del interés del inversor y, por supuesto, de los promotores y de los inquilinos, ¿no?, de esos espacios logísticos, que también me he quedado con esa clave. Pero eso siempre ha estado ahí, o sea, Castilla-La Mancha siempre ha estado en el centro de España, siempre ha tenido una posición privilegiada, una ubicación estratégica, que ha cambiado para que en estos últimos años estemos viendo cómo crece tanto la inversión como el posicionamiento de ese gran nudo logístico en Castilla-La Mancha. Bueno, por una parte, el crecimiento y la expansión del sector, que lo habéis puesto todos de manifiesto, no solo en cuanto al e-commerce, sino también otros sectores que están apostando fuertemente por la logística. El sector farma, por ejemplo, que hemos visto también, hablábamos de los efectos de esta pandemia, y hemos visto la importancia también que ha tenido la logística en el sector farma en estos meses, año de atrás, y otros sectores como, por ejemplo, el aeronáutico, ¿no? Airbus va a posicionar su gran hub logístico en Albacete, en Castilla-La Mancha. Por tanto, hay un crecimiento y una expansión del sector, hay una mayor demanda por espacios logísticos, ya no sé si puedo decir naves logísticas XXL, ya me siento un poco obsoleta con vuestra terminología, ¿no? Pero hay una demanda de grandes espacios logísticos y en Castilla-La Mancha tenemos muchísimo terreno, y al crecimiento del sector y a una demanda de mayores espacios logísticos se suma, yo creo, también algo que poníais de manifiesto, y es pues, un gobierno cercano. El gobierno tiene que ser un facilitador. Antes hablaba con Juanjo de los tiempos tan apretados que permanentemente vive el sector y que nosotros como administración lo sufrimos, porque al final, cuando nos sentamos en alguna reunión a ver la capacidad inversora, pues lo primero que está sobre la mesa son los plazos, y a veces Juanjo en la mesa me dice, ¿vais a ser capaces de conseguirlo en el plazo que os decimos, sí o no? Y por tanto sabemos que ahí tenemos que ser un organismo facilitador y acompañar a la expansión que estamos percibiendo en Castilla-La Mancha, de la que nos sentimos muy orgullosos. Creemos en la logística, en el desarrollo y el despegue, y esa atracción de la logística y la industria que también hacías referencia a ella y que es fundamental, porque esta semana hemos vivido nuevas inversiones industriales en nuestra comunidad autónoma, y esto también es gracias a la apuesta del sector logístico en Castilla-La Mancha. Por tanto, nos estáis ayudando a crecer también en el ámbito más industrial, la logística llama a la industria y viceversa, y creo que tenemos un gran recorrido juntos. Y lo estamos percibiendo mucho en el empleo. El empleo, yo llegué al gobierno de Castilla-La Mancha con Emiliano García Paje, nuestro presidente, en el 2015. Desde el 2015 hasta ahora, el crecimiento en el empleo en el sector logístico en Castilla-La Mancha ha crecido más de un 25%. Esto es significativo porque tenemos a 8.600 personas más trabajando ahora en el sector que cuando yo llegué. También llevo las competencias en el empleo y, por tanto, conozco bien el impacto en el empleo que genera el sector. En España el crecimiento del empleo en el sector desde el 2015 ha sido del 19%, no llega al 19%. Estamos 6,5 puntos por encima, y esto no hubiera sido posible sin el acompañamiento de grandes compañeros de viaje, donde entre las conversaciones, además de todo el tema de facilidad y tramitación, rapidez y agilidad y una administración cercana, siempre está sobre la mesa también la necesidad de la fuerza laboral, que con XPO también lo hemos trabajado y también que me pongo a esa disposición. Muy bien, pues con este aumento de la demanda, yo creo que ya lo he respondido un poco, pero se han acortado los plazos para implantarse en Castilla y La Mancha, o para las empresas sigue siendo complicado o largo. La administración es lenta por naturaleza, nosotros estamos intentando incorporar siempre una mayor agilidad, y también lo hemos hecho en plena pandemia, donde estábamos preocupados simplemente en evitar más muertes y en evitar un mayor contagio en la población, y en mi cartera evitar un mayor deterioro de nuestra economía, pero no hemos perdido las luces largas, más allá de lo inmediato que había que gestionar en mitad de la crisis, y en plena pandemia hemos aprobado pues, la ley, por ejemplo, de proyectos prioritarios, la Ley 5/2020 de Castilla-La Mancha, que lo que hace es considerar algunos proyectos como prioritarios o estratégicos en nuestra comunidad autónoma para simplificar los plazos a la mitad, sobre todo temas que tienen que ver con el urbanismo, con el patrimonio, que también son temas que se sufren, con temas de agua, de energía, en definitiva, todo aquello en lo que podemos intervenir
lo estamos reduciendo y simplificando con esa ley, que lleva ya unos 69 proyectos que estamos acompañando en el marco de esa ley. Ya hemos concedido en mayo el primer proyecto prioritario del sector logístico, son 14 los sectores prioritarios que hemos identificado en Castilla-La Mancha y, por supuesto, el sector logístico es uno de ellos. Hemos declarado ya el primer proyecto prioritario logístico en mayo. Tenemos 4 proyectos en cartera que son del sector logístico y que están pendientes de su tramitación y valoración. Y el lunes también constituimos en Castilla-La Mancha el Consejo de Captación de Inversiones, y ahí damos un paso más también, y lo que hacemos es incorporar tanto a los agentes económicos como a la Federación Española de Municipios y Provincias, a los municipios locales de la comunidad autónoma y a los agentes económicos, para que cuando nos llegue un proyecto de inversión lo podamos trabajar mucho más de la mano. Es verdad que hay municipios en nuestra comunidad autónoma que tienen muy interiorizada la rápida tramitación, la gestión. Hablo, por ejemplo, de Illescas, hablo de lugares que están en el corredor de Henares y la Sagra, muy identificados con las necesidades de inversión, pero creo que tenemos que seguir avanzando, y con ese consejo lo que vamos a hacer es trabajar más en común, ir más de la mano y dar soluciones a los agentes económicos que a veces, por supuesto, conocen muy bien las claves de la administración, pero que lo tenemos que facilitar nosotros. Bueno, hemos venido a hablar de la logística del futuro, y yo creo que la primera conclusión es que la logística es el futuro, y porque genera empleo, movilidad de personas, aumento de consumo, eficiencia, sostenibilidad. Bueno, sin duda la logística va a ser fundamental en las relaciones comerciales y sociales, y ya lo hemos visto con todos vosotros, que nos lo habéis explicado perfectamente. Queremos enseñaros ya un último vídeo para que veáis cómo lo vemos en Montepino este aspecto. ¿Se puede despegar cuando ya has alcanzado la cima? En Montepino creemos que sí, porque ser los mejores del sector no es nuestra meta, sino nuestro punto de partida. Por eso acabamos de cerrar la mayor operación inlogística del año, para seguir creciendo juntos y reforzar nuestros valores. Gestión, calidad, innovación, equipo, sostenibilidad. Un éxito que nos va a permitir consolidar nuestro proyecto y afrontar nuevos retos. Despegamos desde la cima hacia un nuevo horizonte sin límites. ¿Nos quieres acompañar? Pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias por habernos regalado mucho de vuestra experiencia, y gracias a vosotros por haber venido y a acompañarnos al primer jornada que organiza Montepino junto con WISE. Gracias.